Estaba orando. Quiero que abra su Biblia en esta tarde noche o en esta noche, pero acá en la Patagonia es mucho más tarde. Hay una palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Sí, hay algo tan interesante acá en esto, tan maravilloso. Y estaba leyendo algunos pasajes bíblicos. Hoy vamos a leer varios pasajes bíblicos para dejarlo ahí en claro y dejar una plataforma, porque muchos de estos pasajes estuve predicando, estuve hablando, estuve dando una forma, una manera que Dios ha permitido justamente en ese momento, en ese tiempo. Pero luego después seguí leyendo y encontré cosas que son importantes y que les va a ayudar a usted, así como me ayudó a mí el poder bendecir el nombre poderoso de Dios. ¿Sí? Me ayudó muchísimo, y me sigue ayudando, porque en la medida voy, no sabía, estaba orando, no sabía si iba a predicar. Es el Día de la Madre, dije, es algo que mayormente nos abocamos a eso, pero también me puse a pensar en la madre, en las situaciones en las cuales muchas cosas no se concretaron como pensaron o como se imaginaron, tanto así como las mujeres, como los hombres o como todos nosotros, porque es aplicable justamente a esto. Y está tan metido ahí en las escrituras, tan escondido ahí. Dije, no puede ser que no lo haya visto antes. Pero dice las escrituras de la siguiente manera: libro de Mateo, capítulo 4, verso 18 al 22. Esto habla justamente acerca de algo, del llamado que Jesús estaba haciendo a sus discípulos. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto habla de un llamado, de un llamado a seguir a Jesús de Nazaret. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22, del verso 31 al 38, a donde parte de la palabra está situada justamente ahí, que me percaté y lo uní con otra palabra que hace muy poco estuve ministrando, ¿sí? Por eso digo que me quedó ahí esa idea y luego alcancé a ver y dije estas cosas, porque estaba leyendo algunos artículos que ahora les voy a comentar a modo de introducción. Dice Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31 en adelante: dijo también el Señor a Simón: he aquí, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti
que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tremendo. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo: basta. Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos antes que termine el año. Sería bueno que lean la Biblia. Juan 21, del verso 1 al 15, dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha y de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ella, pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, no se rompió la red, o la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Padre de gloria, Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, bendecimos, Señor, tu presencia. Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Señor, que tú puedas ayudarme a conectarme, Señor, con
con tu palabra y tú puedas conectarte con ellos, Dios del cielo, Padre, que tú puedas derramar espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Tú eres poderoso, Dios, para hacer más allá de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros entendemos, conforme a tu voluntad. Padre, te bendecimos, te damos gracias y te damos un aplauso glorioso al Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es impresionante. Y mucho más cuando uno escucha la palabra por ahí, cuando otro la lee, ¿no? Entonces, y uno está presto justamente a eso y se enfoca en los detalles, y hay cosas que a veces uno no se percata o no se revela o Dios no se da a conocer. Quizás no es el momento, pero es algo fundamental, es importante para nuestras vidas. Estaba leyendo un artículo tan importante acerca de síndrome del desorden postraumático. Desorden, ¿sí? Un desorden, un síndrome del desorden postraumático o los traumas en sí. Según la ciencia, está estipulado que mayormente los traumas duran alrededor de un año, pero con el correr del tiempo, y nosotros que hemos atravesado especialmente, o todo el mundo ha atravesado el tema de la pandemia, ha quedado muchas secuelas, han quedado muchas situaciones y traumas en sí, en la vida, y aparentemente en muchos es como que se ha quedado o se ha perpetuado para quedarse como para siempre. Entonces, algunas características que produce o algunas reacciones que tenemos, nuestro comportamiento, nuestra situación de la vida, o los que atravesamos o pasamos o estamos pasando esas situaciones, esos traumas que son bastante terribles. Entonces, esto es fundamental, es importante que nosotros podamos entender. Y estos traumas provocan sensaciones de depresión, de tristeza, y a veces son difíciles de poder resolverlos. Por eso mucha gente que sufre, que pasa esas situaciones, se vuelcan al alcoholismo, otros se vuelcan a las drogas, u otros son suicidas secretos. Son situaciones en las cuales uno enfrenta en la vida y por eso es terrible la situación, la situación. Y cuando leía ese artículo y lo que provoca, lo que produce, ¿no? Ese desequilibrio emocional en la persona, en aquel que está viviendo o que está atravesando, es porque ha perdido su lugar de confort, su lugar a donde él tenía todo digitado, a donde tenía todo ordenado. Entonces sufre, y eso puede ser provocado por una crisis. Puede ser un accidente automovilístico, puede ser la muerte de algún ser querido, y muchas cosas que se va gestando dentro de la vida, dentro de uno, y uno va luchando constantemente con esa situación.
y no sabe cómo atravesarlo, cómo vivirlo, cómo superar eso. Por eso leía las escrituras, cuando Dios empieza a llamarlo a Pedro, especialmente llama a Pedro, llama a Andrés, llama a los discípulos. Y en el pasaje bíblico que dimos lectura, vemos justamente algo que pasa en el tercero, en el Evangelio de Juan. Y después de esto Jesús se manifestó, dice, otra vez. Y este fue el indicativo, en definitiva, que le ha tocado vivir a Pedro. Porque Pedro era un hombre impulsivo, era una persona a las cuales él estaba trabajando, porque era una persona de trabajo, tenía sus funciones, tenía sus responsabilidades, tenía su empresa, por decirlo de esta manera, tenía gente porque tenía barcas, y había gente que dependían exclusivamente de él. Y ahí es cuando Jesús se presenta y le dice, sígueme. Y él empieza a seguir. Y luego él sigue transitando en la vida. Su confort, su medio, su seguridad era justamente eso. Pero dice las escrituras que cuando él está viviendo, llega un determinado momento, porque él y el resto de las personas entregaron su vida o prácticamente todo, o dejaron todo, prácticamente todo, para seguir a Jesús de Nazaret. Aquí nosotros acabamos de leer que uno de sus que dos muchachos, dejando a su padre, le siguieron automáticamente. Lo dejaron todo por seguir a Jesús. Pero luego Jesús muere. Cuando él muere, su situación se torna, ese es un trauma, su vida. Se produce un desequilibrio en su vida, en su vida espiritual. Porque Dios le había prometido justamente que el reino de Dios llegaba a la tierra, pero ese reino no se había establecido, no se estableció. Entonces, la gente que decía que Jesús había resucitado, muchos de ellos estaban en la lista para ser ejecutados, para ser muertos. Ya no era normal el poder hablar de Jesús de Nazaret, porque cualquiera que hablase, que cualquiera que dijera algo de Jesús de Nazaret, era prendido y era ejecutado, era muerto. Por eso cuando él ve esa situación en la cual atraviesa su vida, su momento, él dice algo muy claramente. En el verso 3 del capítulo 21 dice: Simón Pedro le dijo al resto de sus amigos, que eran 7 en total, me voy a pescar. Y el ir a pescar no es pecado, pero para Pedro era el indicativo de qué, de algo que estaba sucediendo, que estaba pasando. Muchos de nosotros atravesamos y pasamos por situaciones que son
totalmente diferentes, distintas. Pasamos por situaciones que sorpresivamente suceden dentro de nuestras vidas, que descontrolan. Es que cuando uno va caminando tranquilamente en la vida y hay algo que pasa, que sucede en las cosas, entonces mayormente es que pierde el equilibrio y quiere tratar de buscar de una forma u otra de poder buscar el equilibrio. Porque hay una pérdida, porque hay algo que ya no está. ¿Por qué? Porque eso no podemos manejarlo. Pedro no pudo manejar esa situación. Él dijo: vuelvo de nuevo a lo que hice gran parte de mi vida. Al lugar de confort, al lugar a donde yo puedo manejar en definitiva, manejar mi vida. Por eso él dice muy claramente: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos, nosotros también, contigo fueron. Y a veces nosotros pasamos por situaciones que son caóticas. Hay cosas en las cuales nuestro comportamiento comienza a cambiar. Nuestra forma, nuestra manera empieza a cambiar. Porque Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro que él era pescador de hombres, pescador de peces. Le dijo: yo te voy a hacer pescador de hombre. Te voy a sacar de tu lugar de confort, a donde dominas, a donde conoces, a donde sabes toda la forma, donde lo manejas, a donde has sido entrenado y capacitado, has adquirido experiencia en la vida. Te voy a sacar de ese lugar para llevarte a otro lugar y ser entrenado para otra cosa. No es fácil. Que te saquen de un lugar a donde vos estabas acostumbrado, tu lugar de confort, tu seguridad. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Que Dios nos saca del lugar de confort para llevarnos a otro lugar y ser entrenados. Y una vez que hemos sido entrenados, una vez que hemos sido capacitados, entonces Dios está diciéndole a Pedro: una vez que haya terminado contigo, serás pescador de hombres. Y la verdad que no es fácil. Que no es fácil el ambiente a donde tienes que empezar a moverte. Y esos son los que provocan, lo que sacan verdaderamente de lo que hay dentro de nuestros corazones. Y me llamaba muchísimo la atención, porque cuando Jesús de Nazaret empieza a juntar, empieza a seleccionar, cuando Él empieza a buscar y va a juntar a los 12 discípulos, que los iba a juntar y que los iba a preparar de tal forma, de tal manera, para que el mundo quede de cabeza. Lo que me llama mucho la atención
Y esto es lo que puede ayudarte y lo que me puede ayudar, que en definitiva no me había percatado. Pero en la medida que iba leyendo las Escrituras, iba leyendo la palabra de Dios, me di cuenta que dentro de los 12 discípulos, ninguno de ellos es un predicador. Y dentro de los 12 discípulos que él elige, ninguno de ellos es un rabino, es un maestro. Sino eran personas común y corriente como vos y como yo. Como somos nosotros. Y si yo tuviese la oportunidad de poder elegir, no lo elegiría Pedro. Porque Pedro en definitiva era impulsivo, era agresivo, era malhumorado, era un bocón. Pedro era alguien muy conflictivo. No era fácil. Pensaba yo y preguntaba, ¿será que Dios se ha equivocado con él? Cuando Dios me llama al ministerio, di vuelta, pensaba, analizaba, miraba. Y miraba hacia adentro y decía, yo bajo ningún concepto calificaba. No era una persona santa. Yo era una persona que fumaba. Nunca me drogué. Gracias a Dios, no conocí las drogas, pero sí me emborrachaba. Me iba a los bailes. Me iba a los boliches. O sea que yo jamás podría calificar. Entonces decía, te equivocaste conmigo, buscate a alguien que sea santo. Que no tenga estas cualidades o estas características. No califico. ¿Será que Dios se olvidó? ¿Será que Dios se está equivocando? Nunca tuviste algún drama, nunca tuviste un problema cuando quisiste hacer la voluntad de Dios y alguien dijo, ¿o somos todos santos? ¿Te cuesta? Te pregunto, ¿has pensado hoy día, el Día de la Madre, venir a la iglesia o quedarte en la casa? Tenemos que ser honestos, tenemos que ser reales. Por eso Dios lo elige. Entonces Jesús de Nazaret le dice, sígueme y te haré pescadores de hombre. Sígueme. No dice que siga al hombre, no dice que siga al ministerio, no dice que siga al dinero, no dice que siga a las personas. Jesús de Nazaret dice, sígueme. Creo que nuestro error está cuando miramos en la persona, cuando miramos a aquel. Vas a encontrar muchas falencias en esa persona, vas a encontrar muchos errores
que para tu estándar, que para tu punto de vista o tu percepción de la realidad de la vida, esa persona no califica. Tú no lo llamarías. Pero como Dios no estuvo con nosotros y nos hizo un congreso o nos reunió para preguntarnos, para llamarnos, para decirnos, ¿querés? ¿Querés trabajar en la obra? ¿Querés trabajar en mi reino? Se sentó Dios algún día para charlar, te visitó en la casa para hablar y para decirte, che, ¿qué te parece? Ninguno era un predicador, ninguno era un rabino. Eran personas comunes y corrientes, iracundos, maleducados, impulsivos. Pedro le cortó la oreja, sacó la espada, le cortó la oreja directamente. Por eso es tan importante los traumas. Muchas veces de las crisis o los problemas que atravesamos es porque no somos sinceros con nosotros mismos. Que alguna vez estuviste en un determinado lugar y desde arriba juzgaste a todos. Yo recuerdo de gente que decía, déjame los 5 minutos, una semana déjamelo, te dejo al hijo, a la criatura, hasta que le llegó su sarmiento, hasta que llegaron sus hijos. Y después nosotros los tenemos que tragar. Todo lo que dijimos de arriba los tenemos que tragar. A nosotros nos ha pasado. Y le dice Jesús de Nazaret, le dice a Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos, para tenerlo. Satanás ha pedido por ti para tenerte, para tenerte, para tenerte, para tenerte, para manipularte. Satanás sabe cómo seducirte. Satanás sabe que te gusta una mujer, no te va a presentar un hombre. Si Satanás sabe que te gusta un hombre, no te va a presentar otro hombre, te va a presentar una mujer. Conoce, sabe. Te pidió para zarandearte, para matarte, para destruirte. Pero Jesús de Nazaret le dice, yo he orado por ti. Yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Y me puse a analizar ese punto. Cómo que Jesús ha orado por nosotros. Está orando, está intercediendo por nosotros. Porque decimos que nosotros oramos, pero tú no sabes cómo te va a atacar el diablo. Tú no sabes
cómo te va a pegar el diablo y cómo va a destruir tu vida. Tú no sabes cómo pedir, tú no sabes cómo orar. Pero como Dios conoce, como Él sabe nuestras debilidades y como Él sabe, conoce indudablemente las artimañas de Satanás. Por eso le dijo a Pedro: he orado por ti para que no te falte. Para que tu fe no te falte. ¿Alguna vez has pensado, te imaginaste, has creído o te imaginaste que tu fe puede faltar? Sí, muchas veces, y nunca nos dimos cuenta. Cuando dijiste: ¿y Dios, dónde estás? Porque Dios le dijo a Pedro: te haré pescadores de hombres. Y ahí lo ve. Pedro lo ve a Jesús de Nazaret y lo sigue detrás. Lo está siguiendo a Jesús de Nazaret. Y que lo entran a un lugar de juicio, a donde lo colocan en un determinado lugar. Atan sus manos y empiezan a pegarle, a arrancarle a través de los azotes. Su barba es arrancada. Ahí estaba Pedro, el impulsivo, el que había comido con él en la mesa. Por lo menos me imagino que debería de haber hecho algo y no lo hizo. No lo hizo. Por eso Jesús de Nazaret le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandear. Es una trampa. Te quiere tener en las manos, te quiere destruir. Pero yo he orado por ti para que tu fe no caiga. Pedro dijo legítimamente, con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, con toda la devoción. Él dijo sinceramente: y si es necesario hasta la muerte, te voy a acompañar, dijo Pedro. ¿Cómo sales de esa situación si Cristo no ora por ti? ¿Cuál es el plan de oración para enfrentarse ante una situación y conocer las artimañas, los planes bien planificados, las artimañas de Satanás, lo que va a hacer en tu vida? Un poco más, a Jesús le salen los intestinos, le arranca. En esa condición, cuando vio que el mundo se le vino abajo, cuando no hay respuesta, ¿a dónde vas? Nosotros volvemos a los amigos. Pero no puedes volver a tus amigos cuando Dios ya te sacó de ese lugar. No puedes volver a los vicios porque Dios ya te sacó. Tú sabes que no sirve. Tú sabes que no puedes volver hacia atrás. Y mucho más cuando Dios te está cerrando las puertas. Cuando Cristo te está cerrando las puertas.
Porque Pedro, ¿qué es lo que hace? Dice la Biblia que Pedro se va a pescar con los otros. Yo también me voy a pescar. Vamos a pescar. Ese es volver hacia atrás. Tú no puedes volver hacia atrás. Tú tienes que aguantar. Es tiempo de poder cambiar de vida. Creer en Dios y aferrarte a las promesas, a la palabra de Dios. Es impresionante, por eso decía, vi cosas y vi detalles en las escrituras. Y dice que Pedro estuvo toda la noche, estuvo toda la noche, volvió de nuevo al lugar, retrocedió, porque lo que supuestamente él pensaba de Dios, o él pensaba de Jesús, lo vio colgado, muerto, lo bajaron, lo llevaron al sepulcro, le pusieron ahí y le pusieron una piedra. Y ahí estaba. No era lindo hablar de Jesús, porque el que hablaba de Jesús era muerto. Estaba en la lista para ser asesinado, sus padres. Entonces él dice, me voy a pescar. Y se va y estuvo toda la noche. Imagínate, él estuvo toda la noche trabajando, arduamente estuvo trabajando, tratando de pescar, pensando en su familia, pensando en la economía, pensando en los amigos. ¿Cuántas veces has pensado volver de nuevo, decir, bueno, Dios a mí no me respondió, no me responde más? Se produce un trauma, un desequilibrio. El mundo se te viene abajo. No hay más esperanza para ti. No hay salida, no hay una luz. No hay nada. Debemos de ser sinceros, reales con nosotros y con Dios. Trabajó toda la noche. Y dice las escrituras, dice Juan, en Juan capítulo 21, dice las escrituras que él hizo todo lo posible para revertir la situación. A tal punto dice que se sacó la ropa, estaba desnudo. Él no se daba cuenta que Dios había cerrado la puerta. Y haces toda la forma y toda la manera. Por eso Dios nos cuida. Dios te cuida. Dios te protege. Quizás alguno de nosotros debería de haber estado muerto ya. Otros paralíticos. Otros con otras enfermedades. Otros en la cárcel. Un montón de cosas. Eso ha sido Dios, que Dios te ha cuidado. Ahora la pregunta: ¿para qué Dios va a cuidarte de toda circunstancia de la vida si no te va a usar? Es que Dios tiene propósito contigo. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito contigo. Esa es la lucha en la cual enfrentas,
que vendrán gente a querer sacarte, a querer llevarte, a que vivas su vida. Tú sabes verdaderamente real en esta noche. ¿Qué vas a hacer si tú ya sabes? Alguno quiere viajar, otros quieren ver a sus familiares, otros quieren estar todos juntos ahí. No digo que estar juntos está mal. ¿Qué haces cuando no puedes superar eso? Pedro se entregó completamente, se entregó, se fue. Dice que Jesús estaba ahí en la playa y le dice: hijitos, ¿pescaron algo? Nadie se dio cuenta que era Jesús. Nadie sabía que era Jesús. Jesús de Nazaret le dice: hijitos. Ellos le dijeron: no, nada. Estamos agobiados, estamos frustrados. No podemos salir de estas circunstancias. Pedro estaba desnudo. Pero dice las Escrituras que Juan le dice: es el maestro. Es el maestro. Es Jesús. Se pone la ropa, se pone la ropa rápidamente, se tira en el agua y se va a Jesús de Nazaret. Y escucha. El verso 12 del capítulo 21 de Juan. Le dijo Jesús: vení, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Su fe se estaba esfumando completamente. Jesús ora para que no se pierda completamente la fe. Jesús ora sabiendo que era el Señor. Y Él tomó el pan, tomó el pescado, se los dio. La barca representa nuestro lugar de confort. La barca, nuestro lugar de confort. Te invito a que te coloques de pie en esta noche. La barca representa ese lugar a donde nosotros
nos manteníamos seguros. A donde nosotros estábamos bien, a donde nosotros podíamos controlar todo. Por eso Jesús de Nazaret le dice a Pedro: te voy a sacar de ese lugar y te voy a llevar a otro lugar y te voy a entrenar para que seas lo que yo quiero que seas. Para eso, para su deleite Dios nos ha escogido. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. No hemos caído enfermos. Dios ha guardado nuestras vidas durante todo este tiempo. Es importante. Pero dice las Escrituras que ahí estaba Juan. Juan, el amado de Dios. Juan constantemente, cuando lo veían a todos los discípulos con Jesús de Nazaret, Juan iba y se recostaba en el pecho de Jesús de Nazaret. Él iba y se recostaba. Él iba y se recostaba. No le importaba lo que podían pensar la gente. Juan era un adorador. Un adorador. Por eso cuando venimos a las reuniones, cuando venimos a la iglesia, no venimos para que nos vea la ropa, la vestimenta, la clase de ropa. Venimos porque estamos luchando con un demonio. Que nos quiere destruir. Venimos a adorar a Dios. Venimos a buscar de su presencia. No interesa lo que piensan los otros, lo que se imaginan o lo que crean. Nosotros venimos sencillamente, venimos a adorar a Dios. Satanás no juega con nosotros. Te quiere destruir. Y es tiempo de que nosotros, de donde nos sacó, no podemos volver atrás. Dios le cerró todas las puertas a Pedro. Todas las puertas. A Pedro le cerró todas las puertas. Se fue a pescar, no encontró nada, no pudo sacar nada. Luchó, peleó toda la noche, arduamente, cansado. ¿Tenéis algo para comer? No tenemos nada. Jesús de Nazaret le dice: arroja la red a la derecha. Y no estaban lejos de la orilla, 200 codos. Y arrojaron, y dice que levantaron la red. Y esta vez la red no se rompió. ¿Cuántas veces cuando estábamos ahí de obtener quizás algo y se nos ha roto la red? Dios me asegura por su palabra que esta vez, esta oportunidad, la red no se va a romper. La red no se va a romper. Y cuando le dijeron a Pedro, y se fue. Y ahí luego, después de comer,
Jesús de Nazaret le pregunta: ¿me amas más que todo esto? Y se quebró y lloró, amargamente lloró y dijo: te quiero, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Cierra tus ojos. Es la misma pregunta que Dios, que le hizo Pedro, nos hace a nosotros. ¿Me amas más que todas estas cosas?